Tuve una gran depresión primero porque soñaba con ir a otro país. Sentí que había tomado un riesgo muy grande y me empezó a saltar el corazón. Yo no era un tipo loco, pero sí un soñador. Tomé el riesgo de hacerlo artístico y también de cumplir con el sueño de mi padre. Nunca había estado en la televisión, ni había ido a un canal de televisión, no tenía idea cómo era la televisión. Yo estaba hasta las 12, 1 de la madrugada en la fábrica, por lo tanto hubo años completos en que yo dormía 3, 4 horas cada noche o 5 horas. Debía casarme con una mujer que fuera distinta a mí. Me ha ayudado a llegar a donde llegué, me ha bajado de allá arriba cuando me voy muy arriba y me ha levantado cuando me he deprimido. A la mañana siguiente, muy temprano, nos preparamos un buen desayuno y planificamos el día que terminaremos 100 kilómetros más adelante en Cayo Hueso. Bueno, nos estamos podcasteando de nuevo. Este es mi 7º podcast de ¿Qué dice el público? Siempre recuerdo porque esto tiene que ver con el decálogo del éxito, donde puse primero perseverancia, después metas a corto y largo plazo, descubrir las oportunidades, revertir los fracasos, escuchar la crítica, aceptar con humildad los consejos y ahora, correr riesgos controlados. Y dentro de eso hay algunos que hablaron del riesgo. Yo, por supuesto, lo voy a hablar de mi experiencia, pero dice, por ejemplo, el mundo está en las manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y correr riesgo de vivir su sueño. El escritor, Paulo Coelho. El más grande riesgo, ese me encanta, es no tomar ningún riesgo. En un mundo donde las cosas cambian realmente rápido y la única estrategia que está garantizada a fallar es no arriesgarse. Eso lo dijo Mark Zuckerberg, que podría ser mi nieto, ojalá lo fuera porque tiene varios billones de dólares. Jeff Bezos dijo, el riesgo es un componente necesario para el progreso. Y yo me di cuenta cuando empecé a desarrollar, correr riesgos controlados, me di cuenta que, claro, cuando lo puse en el total, yo pensé, en mi vida he acertado con algunos riesgos que he tomado y por eso lo pongo. Pero al desarrollar el tema, me di cuenta que debía hacerlo en primer lugar cronológicamente. Y la razón es que me di cuenta que los riesgos fueron cambiando en la medida que fue cambiando mi personalidad y por supuesto fui creciendo y teniendo algunas experiencias. Y también me di cuenta que al hablar de riesgos controlados debía aclarar un poquitito más porque me parece que debiera haber titulado el punto como riesgos bien pensados. Porque un riesgo controlado es cuando uno lo medita, lo piensa, lo conversa, lo duerme en la noche y al día siguiente toma una decisión. Pero al mismo tiempo, yo creo que era importante dividirlo porque hay algunos riesgos que son racionales. El riesgo es cuando uno hace algo distinto a lo que hacen todos los demás, digamos, cuando uno toma un camino un poco diferente, pero puede ser basado en la experiencia. Pero hay otro riesgo que está basado en el tincómetro, o sea, en la percepción que uno tiene, lo que uno siente en ese momento que podría ayudar ese camino a que lo que uno está pensando tenga un muy buen desarrollo. En mis primeros años de vida me empecé a pensar que lo primero que tuve que hacer es convencer a mis padres de que yo tomaba algunos riesgos, pero que esos riesgos estaban respaldados por la mesura que yo tenía. Yo no era un tipo loco, pero sí un soñador. O sea, lo que yo quería es que confiaran en mí. Y como lo conté además en un podcast anterior, desde muy joven yo inventé algún negocio, gané unos pesitos y además me daban una mesada. Y yo sentía que el riesgo mayor era que mis padres se dieran cuenta que yo no era capaz de llegar con ese dinero que tenía hasta la próxima mesada, que tenía que administrarme bien. En ese tiempo el riesgo era que yo me administrara mal. Y me acuerdo que además de comerme
unos pastelitos que me gustaban, que eran los colegiales que vendían ahí en una panadería cerca del colegio. Los fines de semana yo iba a un club Maccabi, donde en ese entonces los tiempos eran distintos. Nosotros andábamos solos. Ahora a los niños los llevan en auto, los padres los cuidan. Si tienen que ir en un bus, en una micro, van acompañados de uno mayor. Yo no, yo desde muy jovencito, de los 11, 12 años, me movía completamente solo. Y acuerdo que esos tiempos era cuando tenía como 13 años. Y me tenía que bajar en lo que llamarían el downtown de una ciudad de Estados Unidos, como el centro de la ciudad, pero yo vivía en las afueras de la ciudad, y entonces tenía que tomar el pasaje, y después yo siempre tenía problemas con la gula. Y entonces ahí había un pequeño restaurancito donde paraba la micro, le decíamos nosotros, podría ser el bus, el camión, la guagua, como le llaman en cada país. Y había un negocio que se llamaba Sándwich al Paso, nunca lo voy a olvidar. Había un negocio que vendía hot dogs. Los hot dogs chilenos son muy particulares porque llevan muchas cosas adentro, ¿eh? Llevan chucrú, llevan tomate, llevan mayonesa, llevan ají. Y ya los más modernos ahora llevan palta o aguacate o avocado, qué sé yo. Y ese negocio, la característica es que te entregaban la salchicha sola con el pan y todo lo que le podías echar estaba arriba del mesón. Por lo tanto, tú te podías transformar en un tremendo sándwich. Ese era como el comienzo de mi viaje por el fin de semana, y yo tenía que cuidar los pesitos para que nunca tuviera que ir donde mi papá o mi mamá a decirle, oye, quedé corto. Nunca quedé corto. Y a los 16 años tomé un riesgo soñador. Yo muchas veces caminaba por los primeros cerros cordilleranos pensando que al otro lado de los cerros estaba la Argentina. Yo nunca había salido del país. Y me conseguí con un señor que viajaba a la Argentina que me llevara en el avión, solamente en el avión, y que mi padre me diera el permiso. Y yo pienso que por mis actitudes anteriores, por cómo yo me manejaba, mi padre, a pesar de que era muy joven, confió en mandarme a la Argentina. Es verdad que me contrató un hotel, pero el resto, yo tenía mi platita guardada y iba a estar 5 días en la Argentina. Cuando me subí al avión, sentí que había tomado un riesgo muy grande y me empezó a saltar el corazón porque nunca había estado solo en otro país. Y cuando llegué, bueno, el señor que me estaba acompañando, que no me acuerdo si en ese tiempo se necesitaba autorización o no, me parece que no, y si no, él la tenía de que yo pudiera salir del país. No era fácil llamar por teléfono. Me acuerdo que mi papá me exigió que en el hotel mandara un telegrama cuando llegara y que después mandara un telegrama diciendo a la hora que iba a volver en el avión. Eso era todo. Tuve una gran depresión primero porque yo soñaba con ir a otro país porque pensaba que otro país era distinto. Y finalmente los países eran muy parecidos a Chile. Yo pensaba que las calles eran diferentes, las esquinas eran distintas, las casas eran de otra manera. Y me di cuenta que no, claro que habían algunas cosas distintas, pero fue una buena experiencia manejarme todos los días solo. Principalmente me moví durante el día. Ahora, el verdadero primer gran riesgo que tomo, porque lo tuve que pensar y meditar, es cuando me voy solo a Nueva York a los 19 años. Sin saber mucho del idioma, ya conté en alguna oportunidad que tenía unas 10 palabras, para tomar un curso de técnico modelista, que como ya he contado, es la única profesión que realmente tengo y para la cual yo sabía que no tenía muchas condiciones. Pero todos esos desafíos creo que finalmente me moldearon y me ayudaron a ser quien soy hoy día. Yo creo que yo me hice hombre en Nueva York. Ahí fue donde vi la televisión, además que yo no había visto nunca, que tenía una confusión con lo que era eso. Y aprendí bastante de técnico modelista, pero tengo que reconocer que ahí no estaban mis cualidades. Mis cualidades estaban más en lo otro, que yo me preocupaba de aprender inglés mirando la televisión y además viendo qué cosas yo podía hacer en este club, donde también yo era
estudiante de teatro y hacía una suerte de animación los viernes en la noche en unas veladas que se llamaban veladas sabáticas. Entonces sacaba algunas ideas de la televisión para eso. Y no me costó nada administrarme. Yo creo que el riesgo para mis padres era que no supieran administrarme y creo que me dejaron ir por lo que ya había pasado en la Argentina a los 16 años y por cómo yo actuaba cuando tenía 13 años. Pero creo que cuando volví a Chile, volví diferente, volví distinto. Porque una cosa es estar 5 días en una parte y otra cosa es administrarte solo durante 24 meses. Uno recibe una cantidad de dinero y tiene que mantenerse con ese dinero, pero al mismo tiempo tiene que cumplir con las obligaciones para las cuales fui, me refiero a estudiar, pero al mismo tiempo uno tiene inquietudes de divertirse, de pasear, de conocer a alguna amiga, de hacerse de amigos. Bueno, todo eso me transformó y cuando volví y ya lo he contado, por eso lo paso por encima, porque tiene que ver con los riesgos. Volví y cuando estaban preparándose para el Mundial de Fútbol de 1962 en Chile, eso trajo la televisión y a mí me parecía que yo podía tener oportunidades en la televisión. Nunca había estado en la televisión, ni había ido un canal de televisión, no tenía idea cómo era la televisión. Pero también estaba esta discusión interna, yo tenía que cumplirle a mi padre. Él había hecho un esfuerzo por mandarme 2 años a estudiar y yo no podía ahora no cumplir fielmente para lo que él me trajo, para que yo trabajara en esta pequeña incipiente industria que estaba creciendo y que yo tenía que ser de alguna manera como el desarrollador de nuevas tecnologías. Pero lo de la televisión fue muy fuerte también y entonces decidí hacer las dos cosas. Ese riesgo lo tomé. Tomé el riesgo de hacer lo artístico y también de cumplir con el sueño de mi padre. Fue muy difícil, porque yo tenía que levantarme a las 6:30 de la mañana para llegar a esta industria, pequeño taller. Salía a las 6 de la tarde, ahí me iba a la televisión, después de un tiempo, porque el primer tiempo estuve solo en la fábrica, pero después que me conseguí una oportunidad, yo estaba hasta las 12, 1 de la madrugada en la fábrica, por lo tanto hubo años completos en que yo dormía 3, 4 horas cada noche o 5 horas. Dormía muy poco para cumplir con mis 2 sueños. Y de ahí viene otro riesgo calculado, importante, yo creo que el más importante de mi vida, decidir casarme. Y esos fueron los elementos que yo consideré. Yo creí que en primer lugar debía casarme con una mujer que fuera distinta a mí. Y en ese caso mi novia de ese entonces era muy diferente. Yo era un hiperkinético, loco, comunicador. Mi señora era jovencita, menuda, calladita, organizada, ordenada, todo lo contrario que yo. Yo pensaba que si me quedaba soltero me fundía porque además quería salir de noche, cumplir con las dos cosas, el sueño de la televisión, el trabajo con mi papá. Entonces creo que ahí tomé un riesgo controlado, muy bien pensado, lo pensé mucho, a pesar de que el papá de mi novia también me presionaba. Y decidí casarme y creo que fue mi gran acierto, porque mi compañera, que hoy día estamos juntos 60 años, me ha ayudado a llegar a donde llegué, me ha bajado de allá arriba cuando me voy muy arriba y me ha levantado cuando me he deprimido. Y bueno, ahí empecé a trabajar en las dos cosas. Me fue bastante bien en cada una de ellas. En la televisión fui creciendo bastante y como dicen que riesgo es hacer algo distinto, yo tomé el riesgo de hacer algo que no se podía hacer. En la televisión que yo trabajaba en ese entonces pertenecía a la universidad, era televisión universitaria, por lo tanto no podía hacer publicidad. Y yo empecé a inventar de hacer publicidad integrada,
primero mostrando un calendario con una marca diciendo tal día vamos a sortear un corte de tela, y después empecé a hacerle publicidad, porque ustedes saben, ya lo conté, que me echaron y después me retomaron. Empecé a hacer publicidad con unos cartones, me decía, mire, este tal y tal negocio, esta es la parte de atrás del negocio donde no mostraba nada, y también eso fue dando resultados porque eso no se había hecho nunca en la televisión. Tomé un riesgo con tincómetro y ese riesgo funcionó. Y yo creo que, porque tenemos que irnos saltando por etapas, el otro riesgo más grande todavía desde el punto de vista laboral fue cuando después de 24 años en Chile, con mucho éxito, estando en los primeros lugares, obteniendo la mayor cantidad de los premios, teniendo una buena remuneración económica, yo empiezo a sentir que yo estoy tocando fondo, que no puedo crecer más. Y aprovecho una discusión con el director o gerente general o CEO, como le quieran llamar, de la empresa, para decidir buscar nuevas oportunidades en otros lugares. Fui a varias partes y finalmente encontré una oportunidad en la ciudad de Miami, donde me encontré con un amigo, no un amigo, pero un conocido, que era el director del canal, y él me dio la oportunidad de poder empezar a hacer unos sábados gigantes para la comunidad cubana que vivía en Miami. Y ese era un riesgo grande porque al mismo tiempo, cuando lo comuniqué en mi canal de Chile, por supuesto estaban todos en desacuerdo que yo hiciera eso. Y el mismo director con el que había yo tenido una dificultad me dijo, piénselo bien. No vaya a hacer cosas que por hacer eso allá usted va a dejar esto aquí que le está funcionando y después ninguna de las dos cosas va a funcionar. Entonces lo tuve que pensar mucho, tuve que hablar con mi señora y decirle, mira, ¿cómo lo hacemos? Tú todavía tienes que estar aquí porque tenemos niños chicos y yo voy a estar 11 días en Miami, 11 días en Santiago, 8 noches arriba del avión. Y mi compañera me dijo, mira, lo lógico es que yo te dijera que no. Pero yo creo que si yo te digo que no, tú me vas a insistir tanto o vas finalmente a ir aunque yo te diga que no. Por lo tanto, te digo que sí. Y así fue como yo diría, el riesgo más grande que yo tomé en mi vida fue irme a Estados Unidos y empezar ahí una nueva carrera de cero. Y ahí hubo que tomar también muchos riesgos. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Se me ocurrió que debíamos volver atrás. No hacer lo mismo que hacía en Chile, donde la gente ya me conocía 24 años, sino hacer lo que yo hacía en los primeros 5 años en Chile. O sea, yo volví a hacer en Estados Unidos el programa que hacía 20 años atrás. Y ese riesgo de comenzar con lo más elemental me parece que funcionó y fue creciendo. Y después le incorporé lo mismo que me había dado éxito en Chile, que era la publicidad incorporada, cantando jingle con el público y todo eso. Así que yo creo que eso también me hizo crecer en Estados Unidos. Y finalmente, en el año 1992, era tanto lo que se viajaba, y yo tenía 52 años, que dije, bueno, tengo que dejar de hacer el programa en Chile, voy a hacer solamente algunos segmentos en Chile y voy a hacer el programa en Estados Unidos. Y hay cosas que uno no puede controlar, que son las crisis económicas. Y vino una crisis económica bien grande en Estados Unidos, y ahí corrí una vez más el riesgo de quedar sin trabajo. Se decía que la compañía podía quebrar, que no había ingreso. Y para eso lo único que queda es tener la mente bien fuerte para no deprimirse y buscar nuevos riesgos. Pero en ese momento yo no sabía muy bien qué hacer. Y así pasaron los años, hasta que después de 53 años, como lo he comentado, terminó Sábado Gigante y había que tomar un nuevo riesgo, pero ahora un riesgo con 78 años, que es
ya una edad en que normalmente uno no trabaja en un programa de televisión habitual. Y después de mucho discutir y de mucho planificar y de planear, decidimos, porque nos habían ofrecido hacer este programa en Telemundo, decidimos hacer un programa de conversación. Y yo creo que ahí hubo un riesgo no controlado. A mí me parece que yo no fui realista conmigo tampoco. No era lo mismo tener estos 78 años, un poquitito menos en realidad, porque terminé a los 75, 76 años tenía, y yo pensaba que todavía era un joven para empezar de nuevo, y me parece que esos 3 años que estuvimos en Telemundo, la empresa, igual que nosotros, esperábamos que nosotros llegábamos ahí y matábamos, porque habíamos siempre tenido mucho éxito todos los años que estuve en Univisión. Sin embargo, aquí nos entregaron, tuvimos que empezar de nuevo, nos entregaron como un terreno baldío, no había nada, y tuvimos que construir y reconstruir todo. Y yo creo que tampoco fui sincero conmigo mismo. Yo creo que ya no tenía las mismas condiciones para hacer algo tan esforzado como lo que había que hacer, porque yo quería cambiar. Lo que habíamos planeado era hacer un programa de conversación que sí estaba a la altura de lo que una persona como yo podía presentar a esa altura del partido. Yo quería volver atrás, hacer concursos y cosas, y fueron que mis compañeros me dijeron: oye, tú ya no estás para eso. Y yo no estaba de acuerdo, pero ahora que pasa el tiempo, tengo que decir que sí, que ellos tenían razón. Ya no era el tiempo de volver atrás, y pasó lo que tenía que pasar. Y después había que tomar otro riesgo, porque estábamos sin Univisión, sin Telemundo y casi con 80 años. Había que reinventarse. ¿Y cómo se reinventa uno? Tomando un riesgo. El primer riesgo fue hacer este pequeño estudio donde estoy ahora, boutique, comprar unos equipos, conseguirme un nuevo trabajo en CNN en español, hacer un programa virtual prácticamente con un equipo de 4 o 5 personas, después de trabajar con 100 personas, o te diría más que eso, cientos de personas. Y este fue un riesgo controlado, con un poco de tincómetro también, que ha dado buen resultado. Hemos hecho buenos programas para CNN en español, y ahora estamos tomando otro riesgo. Tenemos que entrar a las redes sociales, tenemos que conocer la virtualidad. Y en eso estoy, en Twitter, en Facebook, tengo una página en Internet, tengo una en YouTube, Don Francisco TV, donde cada día tenemos más seguidores. Estamos haciendo este podcast. Esto es nuevamente un riesgo que estoy tomando, reinventarme, y esto de tener que dejarle paso al tiempo también no es fácil. Podcastémonos en Spotify todos los martes con el Decálogo del Éxito. Véalo, escúchelo, compártalo con sus amigos. Todos los martes, el Decálogo del Éxito. Spotify. Voy a recibir preguntas de la gente que me quieran preguntar algo con respecto a esto. Hola, le saluda Cristian, soy de Asunción, Paraguay. Y en la pandemia yo decidí dedicarme a mi emprendimiento, pero en ocasiones he pensado no seguir adelante porque me da miedo fracasar. Entonces, ¿qué consejo me da para seguir adelante y no tenerle miedo a los riesgos? Bueno, la mejor manera de no fracasar es tomar riesgo. El haber cambiado tú un trabajo ahora durante la pandemia, tomaste un riesgo. Ahora tienes que empujar ese riesgo y controlar que ese riesgo no te vaya a llevar a descontrolar toda tu vida. Pero si tú ves algún camino, si tu tincómetro te dice, tu olfato te dice de que hay una oportunidad, persevera. Aunque tengas que buscar otro trabajo colateral, persevera con eso si tú tienes confianza en lo que estás haciendo. Hola, don Francisco. Soy Patricio de la ciudad de Rancagua, en Chile. ¿Usted cree que ante un proyecto difícil que se demora en arrojar resultados, es conveniente fijarse un plazo para no insistir en vano? Bueno, no sé, porque yo tengo una experiencia. Mis críticas fueron en contra durante 10 años y yo tomé el riesgo
de escucharla, pero de no claudicar. Y aquí estoy, 60 años después, he cumplido 60 años en la televisión. Con esto yo te respondo. Una pregunta que te manda Gus. Dice, ¿qué habría que hacer en una empresa familiar para evitar los problemas que se pueden producir? Bueno, cuando se hace un trabajo familiar, yo creo que lo más importante es que estén todos de acuerdo en tomar este riesgo de hacer este emprendimiento familiar. Pero después viene algo importante. La mayoría tiene que elegir, en mi opinión, a quién dirige la orquesta. Y después, el que dirige la orquesta tiene que darle funciones diferentes a cada uno para que no se choquen. Si es un restaurante, bueno, habrá alguien que se encargará de todo lo que tiene que ver con los comestibles y la cocina, y otro que se encargará de los clientes, de la atención. O sea, que todos tengan una actividad distinta y que alguien, por voluntad mayoritaria, sea la persona que dirige la batuta, y tienen que darle un tiempo. Y si después pues quieren cambiar al que dirige la batuta, tiene que ser por alguna mayoría, para que esto no vaya cada día cambiando de uno a otro, porque eso no tiene futuro. Tengo algo escrito por el que dice: ¿alguna vez has tenido riesgo físico al borde de morir? Sí, varias veces. Una de ellas es cuando me di un par de vueltas en auto cuando tenía 16 años. Y durante las vueltas, que no deben ser más de 20, 25 segundos, recorrí entonces toda mi vida hacia atrás. Desde ese momento hasta donde yo me acordaba para atrás, desde el momento en que tuve mis primeros recuerdos, que fueron como a los 4 años. ¿Hoy tienes más miedo de correr riesgo? Esa es otra pregunta que está escrita para que yo la responda. Yo creo que no. Yo creo que yo estoy dispuesto siempre a correr riesgos, pero sí controlado, que estos riesgos no vayan a perjudicar el resto de lo más importante en mi vida, porque yo he tenido ahora que cambiar mis prioridades. Yo tengo las prioridades, estas 3 prioridades son las más importantes: salud, salud y salud. Después de estas 3 viene mi familia, que antes yo no la tenía tan arriba, porque mi familia la compartía. Ahora mi familia es lo primero, después de la salud, y después viene todo lo demás. Pero yo estoy de acuerdo con lo que decía Jeff Bezos, estoy de acuerdo especialmente con lo que decía Mark Zuckerberg. El más grande riesgo no es tomar ningún riesgo. Aquí estamos tomando riesgo todos los días. Por ejemplo, yo tengo la idea de hacer un programa especial sobre el sueño americano, y quiero tomar ese riesgo, quiero encontrar quien me compre el riesgo. Bueno, eso toma su tiempo, y quiero siempre pedirle a mis compañeros que me digan en qué momento uno debe parar, porque de pronto mis compañeros, mi familia, tendrá que decirme: Mario, yo creo que ya no estás para lo que estás haciendo. Hasta ahora no me lo han dicho. Si me lo dicen, yo inmediatamente les voy a hacer caso. Hay otra pregunta escrita que dice: ¿la edad te vuelve más temeroso? No, la edad te vuelve con más experiencia. Y la experiencia hace que te preguntes más veces lo mismo, porque ya has vivido experiencias similares a lo largo de tu vida. Yo espero que esto sea una buena respuesta para ti. Sábado Gigante siempre se caracterizó por inventar concursos, o sea, hacían algo inédito, tomaban riesgos. ¿Hay alguno que se recuerde que hayan estado dudando si iba a tener éxito? Bueno, alguna vez lo conté. Hubo un segmento, nosotros nos juntábamos en un lugar que se llamaba La Leonera. Nos juntábamos una vez al año y después en otro lugar otra vez al año, y a planificar todo el año. Yo presenté un segmento durante mucho tiempo y nadie me lo aceptaba, y al final yo decidí, cosa que normalmente no hacía, yo quería encontrar la aceptación en los demás. Finalmente lo hice y fue muy exitoso. Es el segmento que se llama Usted no conoce Chile, donde yo recorría todos estos lugares de Chile, que es una cosa que ya dije.
Y después también tengo una pregunta escrita sobre esto de más temeroso. Yo creo que no, la palabra no es temeroso. Más reflexivo sí, eso sí. Don Francisco, ¿cómo funciona el tincómetro? Bueno, el tincómetro es una combinación entre las experiencias vividas y lo que tú crees que va a pasar. Por ejemplo, yo tengo en mi tincómetro de que, por la experiencia y por lo que he visto, todo lo que se llama hoy día estas telenovelas, todo este tipo de programas especiales, todo esto que presenta Netflix y todo esto, yo creo que todo esto se va a quedar en estas plataformas. Pero pienso que la televisión nunca va a morir, pero que se va a quedar de otra manera. La televisión se va a adaptar como se adaptó la radio, y en ese sentido yo creo que la televisión se va a quedar con muchos programas en vivo, con muchas noticias, con mucho deporte, con mucho entretenimiento, y además lo va a combinar siempre con el teléfono. Yo creo que va a tener una dinámica en que el auditor, el telespectador, va a estar siempre participando y la gente va a saber cómo anda el pulso de la gente que está viendo ese programa. Eso pienso yo, por ejemplo, con respecto a la televisión. Y si tuviera que tomar un riesgo, yo creo que es tarde para mí, de hacer o de crear un nuevo programa, yo crearía un programa para que se pudiera compartir el programa con la gente que tiene un teléfono en su casa, en su bolsillo, en su poder, perdón. Bueno, tú siempre eres una persona que ha tomado riesgos. Claro. ¿Y qué piensas de aquellos riesgos que no te han resultado? Porque no todo funciona. Bueno, uno de esos fue Telemundo. En mi vida personal, creo que yo tomé acciones que fueron equivocadas y tuve el riesgo de tener problemas familiares serios cuando no me di cuenta el tiempo que debía dedicarle a mi familia equilibradamente con mi trabajo. Ahí yo tomé decisiones equivocadas y después me arriesgué a cambiar. ¿Crees que fue un riesgo terminar Sábado Gigante? No. Yo creo que Sábado Gigantes, cuando terminó, sentí esa percepción, el tincómetro, cuando iba saliendo de ahí, que había yo terminado el mejor momento, que había logrado representar el trabajo, el talento de mucha gente y que ese era el momento para irme. Nunca me arrepentí de eso. Bien, vamos a iniciar hoy día en el capítulo 7, preguntas abiertas, porque a veces gente no quiere preguntar del mismo tema, quiere preguntar otra cosa. Le vamos a dar unos minutitos a las otras preguntas. Aquí va una de las preguntas abiertas. Hola, don Francisco, nuestro saludo desde Cusco, Perú. Me gustaría conocer el origen de su nombre artístico, don Francisco. ¿Cómo se le ocurrió? ¿Cuál es la historia que le da origen a este nombre? Bueno, yo hacía un personaje en un club deportivo y en ese club yo hacía lo que ahora está tan de moda, un stand-up. Y ese stand-up presentaba a un alemán, a un judío alemán que no podía hablar bien castellano. Tenía yo imitaba un poco a cómo hablaba mi padre, pero principalmente yo imitaba a una persona que yo conocía que era un hombre que era uno de los dirigentes de este club. Y él, yo le puse un nombre de fantasía, se llamaba Francisco, y después le puse apellido Sisigen y el otro González, o sea, no cuadraba nada con nada, pero era como una cosa graciosa. Y al principio yo partí con mi nombre, pero consideré que mi apellido Kreuzberger era muy difícil y decidí, porque al ver que la gente no me conocía, pero no me conocían porque la televisión no llegaba a ninguna parte, se transmitía a 20 cuadras a la redonda, entonces puse este nickname, este seudónimo que me había permitido ganar un concurso de chiste, y lo puse tímidamente debajo de mi nombre y después lo puse con mucho orgullo encima de mi nombre. Como a las 10 semanas saqué mi nombre y me quedé para siempre como Don Francisco. Mis amigos saben que me llamo Mario. Hola, soy Rodolfo Romero de Posadas Misiones, Argentina.
Cuando escribió el libro Entre la espada y la TV, ¿usted sabía que Sábado Gigante iba a durar 50 años y terminaría el mismo año que figura en la última página del libro? Absolutamente no, eso es totalmente coincidente. Me sorprendí cuando un periodista me demostró que había varias cosas en ese último capítulo que habían ocurrido tal cual yo las enumeraba muchos años antes que ocurriera. El libro lo escribí el año 2001 y Sábado Gigante duró hasta el 19 de septiembre del 2015. O sea, estamos hablando 14 años después. No tenía idea cuándo iba a terminar. Hola, soy Viviana Hurtado de Jalisco, México. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el mayor reto que ha pasado a lo largo de su carrera y qué aprendió de ello? Mi mayor reto ha sido reinventarme día a día. Siempre poniendo la mente, buscando algo distinto y diferente. Para mí ese ha sido mi mayor reto siempre. Yo creo que el ayer es solamente un recuerdo. Hoy es la vida. Así que siempre hay que estar hoy pensando en cosas que uno pudiera volver a hacer, pudiera inventar, pudiera volver a presentar. Siempre yo estoy pensando en cosas nuevas. Bueno, espero que algo de esto les haya resultado interesante, que nos podamos volver a podcastear la próxima semana. El tema me parece también que es importante, levantarse temprano y, si es posible, hacer ejercicio. Le estoy hablando hoy día en que he hecho 1 hora de ejercicio prácticamente como todos los días. Entonces, ¿por qué levantarse temprano? ¿Por qué hacer ejercicio? Ahí vamos a hablar de muchas cosas, de la salud mental también. Así que hasta la próxima semana y nos volvemos a podcastear, siempre con la misma palabra. ¿Qué dice el público?